Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo 6 realizará la exposición número 2 sobre la carretera. En esta diapositiva se logra ver los temas y los integrantes que expondrán dichos temas. Yo me encargaré sobre el alineamiento horizontal y recordaremos un poco sobre la exposición número 1. En la exposición número 1 se clasificó por demanda la carretera como una carretera de segunda clase. Se clasificó por orografía como terreno ondulado tipo 2. También se halló en la velocidad de diseño, que fue de 60 kilómetros por hora, como se ve. Asimismo, se hallaron los radios mínimos de 125 metros, gracias a la velocidad de diseño y a la ubicación de la vía. Dichos radios implementamos en el civil, como se logra observar, de 125 metros, y también los modificamos. Los valores fueron de 135, 160 y 145 metros. Y también se implementó al civil. Asimismo, se verificó la longitud de tramos en tangente, tanto la longitud mínima como la máxima, y como se observa en el civil se logra corroborar que se cumplen dichos parámetros. Asimismo, se hallaron las distancias de visibilidad de parada, gracias a la fórmula y con ayuda de varias tablas, en base a el manual de carreteras. Y bueno, para la curva 1 se halló 86,78 metros de distancia de visibilidad de parada, para la curva 2 94,49 metros y para la curva 3 96,18 metros. En este caso se emplearon ya las pendientes longitudinales que se hallaron en el perfil longitudinal que posteriormente uno de mis compañeros expondrá. Asimismo, también se utilizaron dichas pendientes para el despeje por visibilidad junto con los radios modificados. Para la curva 1 se obtuvo un valor de 7 metros, para la curva 2 también, y es 5,20 metros. Asimismo, se hallaron los peraltes necesarios. Para la curva 1, 7,8%, para la curva 2, 7,3% y para la curva 3, 7,6%. Y finalmente se hallaron las espirales con los 4 criterios y las tablas que se muestran. Para la curva 1, bueno, en general se hallaron las espirales mínimas, las espirales máximas y las espirales de diseño. Para la curva 1 se mantuvo una espiral mínima, que fue de 45 metros. Para la curva 2 y para la curva 3 se incrementó dicha espiral, obteniendo una espiral de diseño de 50 metros para la curva 2 y una espiral de diseño de 60 metros para la curva 3. Y esto sería el civil 3D. Siguiente. Bueno, para el cálculo de los sobreanchos utilizaremos la siguiente fórmula presentada que está en la diapositiva. Para nuestro proyecto estamos utilizando una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, dos carriles y un ómnibus de dos ejes, como se muestra en la figura 202.12 del manual de carreteras. Es decir, que nuestra distancia entre eje posterior y parte frontal será de 10,55 metros. Bueno, para el inicio, la longitud de la espiral de nuestra curva 1 es de 45 metros, por lo que el desarrollo de nuestro sobreancho se realizó en los primeros 40 metros de dicha espiral. Lo mismo será para las demás curvas. Primero calculamos nuestra curva 1, que nos sale 1,34 metros, que lo redondeamos a 1,40. En nuestra curva 2 nos sale 1,17 metros, que lo vamos a redondear a 1,20 metros. Y en nuestra curva 3 nos sale 1,27 y lo vamos a redondear a 1,30 metros. Para lo que es el alineamiento vertical y lo que es las pendientes mínimas, con relación a las pendientes mínimas, en base al manual de carreteras y con el propósito de garantizar el drenaje longitudinal, es recomendable que la pendiente mínima deseable será de 0,5% y la mínima excepcional es de 0,35%. Para lo que es nuestras pendientes máximas verticales, nos vamos a ayudar en la tabla 303.01 de nuestro manual de carreteras. Tenemos nuestra velocidad de diseño, nuestra clasificación de carretera por orografía y por demanda, la cual podemos ubicarla en la siguiente tabla y nos da una pendiente máxima de 7%. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es nuestras pendientes de la rasante, las cuales se obtuvieron gracias al perfil longitudinal y fueron 5. La primera nos salió una pendiente de menos 1,58%, la segunda nos sale menos 4,89%, la tercera pendiente nos sale menos 6,17%, la cuarta pendiente nos sale 7% y la quinta pendiente nos sale menos 5,13%.
De acuerdo a esto, podemos concluir que dichos valores obtenidos sí cumplen con lo indicado en pendientes mínimas y máximas. Siguiente, por favor. Ahora analizaremos el carril de ascenso. Como primer criterio utilizaremos el gráfico de longitud crítica, donde trabajaremos con las pendientes respectivas de cada longitud e intersectaremos con la curva que tiene contenida a los 25 kilómetros por hora, donde obtendremos un valor de distancia recorrida, el cual compararemos con la distancia de los tramos existentes entre las curvas verticales. Si este valor es menor a nuestro tramo en estudio, pensaremos en la construcción de un carril de ascenso. Ahora, como segundo criterio, se evaluará que la longitud de ascenso tenga un mínimo de 250 metros, sin incluir las cuñas de 70 metros. Siguiente. Para el tramo con pendiente de 1,58% y la curva de 25 kilómetros por hora, nos arroja 1.000 metros aproximadamente o más, siendo muy superior a nuestra longitud de 157,63 metros, y no necesitaría carril de ascenso. Siguiente. Para el tramo 2 tenemos 4,89% de pendiente intersectando con los 25 kilómetros por hora, nos da 250 metros aproximadamente, siendo superior a la nuestra de 119,5 metros y no necesitaría carril de ascenso. Siguiente. Para el tramo 3 tenemos 6,17% de pendiente intersectando con los 25 kilómetros por hora, nos da 180 metros aproximadamente, siendo menor a la nuestra de 187,03 metros. Ahora evaluando las cuñas que nos da 140 metros, nos quedarán 47,03 metros, los cuales no serán suficientes para los 250 metros necesarios para el carril de ascenso. Siguiente. Para el tramo 4 tenemos 7% de pendiente, intersectando con los 25 kilómetros por hora nos da 160 metros aproximadamente, siendo menor a la nuestra de 208,6 metros. Ahora evaluando las cuñas que nos da 140 metros, nos quedaría 68,6 metros, los cuales no son suficientes para los 250 metros necesarios para el carril de ascenso. Siguiente. Para el tramo 5 tenemos 5,13% de pendiente intersectando con los 25 kilómetros por hora, nos da 230 metros aproximadamente, siendo mayor a la nuestra de 179,33 metros, los cuales no son suficientes para los 150 metros necesarios para el carril de ascenso. Siguiente. Pasando a la verificación de longitud mínima y de curva vertical convexa y cóncava, tenemos tres curvas convexas y una cóncava, donde aplicaremos tres criterios. Primero tenemos dp menor que L, segundo dp mayor que L, ambos criterios para curvas convexas y cóncavas. El tercero por estética, donde el L mínimo debe ser de 60 metros por el valor de la velocidad de diseño para curvas convexas. Y también por efectos gravitacionales de fuerza centrífuga para curvas cóncavas, donde el L mínimo sería de 20 metros. En la curva 1 cumple el segundo criterio, pero el L es negativo. Por ende nos quedamos con el criterio 3 por estética de 60 metros. Esta misma situación se repite en las demás curvas convexas. En la curva 4, que es la cóncava, cumple el primer criterio, pero el L sigue siendo negativo. Por ende nos quedamos con el criterio 3 por efectos gravitacionales y de fuerza centrífuga con 20 metros. Siguiente. Bueno, ahora pasaremos a hablar de las secciones transversales. En imagen podemos observar eh, las curvas uno y 2, donde hallaremos el peralte y sobreanchos. Eh, en la curva uno hallamos el desnivel, que es de 0,39, entre la longitud de carril más sobreancho, que es 5, multiplicado por 100, nos da un peralte de 7,8. Similarmente en las curvas 2 y en las curvas 3. Mientras que para el sobreancho es la suma del carril más el sobreancho, que sería 5 en el caso de la curva uno, menos el carril que vale por dato 3,6, lo cual nos da un sobreancho de 1,4. En la curva 2, 1,2. Y en la curva 3, 1,3. Y de igual manera el peralte 7,6. Ellos lo podemos corroborar con lo antes calculado por mis compañeros. En la siguiente PPT podemos observar la calzada y la berma de un tramo tangente. La berma mide 2 metros, mientras que la calzada 7,20, cada carril midiendo 3,60. En la siguiente imagen vamos a ver los taludes de relleno y de corte. En la primera curva observamos que presentan rellenos, los cuales nos indican una altura máxima de 5 metros con banquetas de 3 metros. Por ello podemos observarlo en la imagen. En la curva 2 presenta
talud de corte y relleno. De igual manera, el relleno con altura de 5 metros como máximo y las banquetas de 3, mientras que de corte una altura máxima de 10 metros y banquetas de 3. En la curva 3 presenta talud de corte, donde observamos el corte de 10 metros con una banqueta de 3 en el lado izquierdo. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.